Para hablar de integrales impropias, vamos a hacerlo a partir de, de un ejemplo. Vamos a tratar de entender por qué se necesita un planteamiento diferente en algunos casos a partir del siguiente ejemplo. Entonces, les voy a preguntar cuál es el valor de la siguiente integral. Integral entre menos, bueno, vamos a ponerlo fácil, voy a poner integral de 0 hasta pi de la tangente de x de x. ¿Cuánto da esa integral? Quiero que miremos entonces, si nosotros hacemos la integral indefinida, ¿cuál es la integral de la tangente? ¿Cuánto da la integral de la tangente, muchachos? Logaritmo natural de secante. Logaritmo natural de secante, ¿vale? Entonces vamos a poner acá logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x. Y esto entre 0 y pi. Quiero que evalúen entre 0 y pi. Si nosotros evaluamos, calculador en radianes, por favor. Si nosotros evaluamos logaritmo natural del valor absoluto de la secante de pi, ¿cuánto es eso? A ver, secante de pi es 1 sobre coseno de pi. Coseno de pi es menos 1, es decir que la secante de pi es menos 1 y por lo tanto el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de pi es el logaritmo natural de 1, que es 0. Vale. Menos logaritmo natural de la secante de 0. La secante de 0 es 1 sobre coseno de 0. Coseno de 0 es 1, por lo tanto secante de 0 es 1. Y acá queda logaritmo natural de 1, ¿cierto? Queda logaritmo natural de 1. Es decir, que ¿cuánto da esa integral definida? 0. Bueno, uno diría esto da 0. Vale. Quiero que pongan en la calculadora el valor de esa integral. Quiero que pongan el valor de la calculadora y me digan cuánto les da la calculadora. Y asegúrense de tener su calculadora en radianes. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les dio, muchachos? Da error, ¿cierto? Les debe arrojar error. Resulta que hay un problema. Hay un problema y el problema radica en que lo que hicimos nosotros acá, esto acá está mal. Lo que tenemos acá en el tablero, esto está mal. Todo esto es falso. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está mal? Resulta que el teorema de la integral definida se da bajo ciertas condiciones. ¿Qué condiciones? Necesitamos continuidad de la función que estamos integrando en el intervalo. Y si se tiene esa continuidad, entonces se tiene precisamente que se cumple el resultado de la integral definida, ¿cierto? Es decir, ¿qué se pide? Se pide f continua
en un intervalo AB y se pide que tenga antiderivada con F mayúscula su antiderivada. Entonces, ¿qué pasa? Lo que establece el teorema fundamental del cálculo para la integral, esta integral definida, es que la integral desde A hasta B de f de x es ¿quién? Es la antiderivada o una antiderivada, esto evaluado entre A y B. Pero bajo estas condiciones, resulta que esta función que estamos trabajando acá, esta función tangente de x, no es continua de 0 a pi. Tiene discontinuidad de 0, perdón, tiene discontinuidad en pi medios. Por lo tanto, no podemos simplemente aplicar el teorema fundamental porque como estamos viendo, acá estamos obteniendo un resultado, pero ese resultado no tenemos certeza de que sea el valor de esa integral definida. No tenemos esa certeza. Entonces acá ocurre un problema, y es que esta integral no es de las integrales que hemos venido trabajando. Si ustedes recuerdan las condiciones suficientes para que una función sea integrable, dice que una función debe cumplir que la gráfica esté acotada, ¿cierto? Que esté acotada y que tenga un número finito de discontinuidades. Un número finito de discontinuidades. Efectivamente, esto tiene solamente un punto de discontinuidad, es una cantidad finita. Pero ¿será que la función es acotada en el intervalo de 0 a pi? Entonces miremos acá en GeoGebra. Ustedes conocen la función tangente de x, pero igual vamos a graficarla acá, y igual a la tangente de x. Y ahí tenemos. Voy a cambiar acá la escala. A ver, acá en esta parte. Vista gráfica en el eje X. Quiero que la distancia esté medida de a pi medios. De a pi medios y bueno, ahí está. Como pueden ver, efectivamente, como ya es conocido, en pi medios, efectivamente esto tiene una asíntota vertical, ¿cierto? X igual a pi medios. Ahí está. Tiene una asíntota vertical. Y algo que podemos resaltar es precisamente que esa gráfica no es acotada, ¿cierto? Si ustedes recuerdan lo que dijimos, para ser acotada, la gráfica es acotada si, en este caso, quiero analizarla de 0 a pi. Si la gráfica en ese intervalo de 0 a pi se puede encerrar en un rectángulo con dimensiones finitas, ¿cierto? Si uno toma acá un rectángulo de dimensiones finitas, debería estar la gráfica totalmente metida. Pero como podemos ver, la gráfica sigue saliendo de ese rectángulo, ¿cierto? Hay unos tramos acá que se siguen saliendo. Y aunque yo quiera hacer el rectángulo del tamaño que quiera, es decir, la altura puede ser la que quiera, siempre va a seguir saliéndose una parte de la gráfica en ese intervalo de 0 a pi. Conclusión, esto nos muestra una función que no es acotada, una gráfica que no es acotada. Por lo tanto, no cumple con esa condición para ser esa condición suficiente. Y quiero que eso se entienda bien también. Una cosa es una condición suficiente, pero no es necesario que eso ocurra. Es decir, puede ser que la función no sea continua, ¿cierto? Que no sea continua en ese intervalo y sin embargo que sí exista el valor de esa integral definida. Bien. Entonces, bueno, vamos a hacer acá algo en GeoGebra también. En GeoGebra voy a pedirle que me dé el valor de esta integral definida, pero esta integral definida no la puedo calcular de 0 a pi de una vez. Entonces voy a usar acá la segunda opción. Integral definida, acá le voy a dar la función, que es la tangente de x. Le voy a dar el extremo izquierdo, que es 0, y en el extremo derecho voy a ponerle un deslizador. Voy a poner a. Y me pide crear un deslizador, le voy a decir que sí. Entonces aquí vemos, bueno, voy a editar el deslizador. Quiero que el mínimo sea 0.
y quiero que el máximo sea precisamente pi medios. Ahí está. Y acá, como pueden ver en GeoGebra, esto me está arrojando el valor de la integral definida. Sí, acá voy a sombrear esto un poco más para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ponerle así, mejor. Entonces, cuando yo muevo el deslizador, acá precisamente se está moviendo el área, ¿cierto? El área que se está acotando. Entonces, podemos ver cuánto sería, por ejemplo, este valor. Acá tenemos que la cantidad de área acotada es 2.65, pero si nos acercamos hasta pi medios, acá ya nos aparece un interrogante. Puede ser por dos cosas. Puede ser que tal vez aquí la cantidad de área no esté acotada, es decir, no esté como tal, no sea un valor finito, o puede ser que GeoGebra simplemente no pueda hacer todos esos cálculos. Tengan en cuenta que GeoGebra acá, cuando hace la integral, no es que él esté haciendo la integral indefinida y luego la esté evaluando, no. Lo que está haciendo es un proceso iterativo para resolver esa integral definida. Sí, él está prácticamente calculando una suma de Riemann. Es mucho más fácil, aunque por complejo que parezca, es mucho más fácil crear un algoritmo que calcule sumas de Riemann para cualquier función, ¿cierto? Que programar un montón de integrales en la memoria del programa. Entonces, acá tenemos un inconveniente. Bueno, dependiendo del computador que uno tenga, puede ser que esto le haga más cuentas, le dé mejores resultados. Por ejemplo, si yo quiero hacer esto otra vez, ahora quiero calcular la integral definida entre pi medios y pi. Entonces voy a poner nuevamente la función tangente de x, ¿cierto? Tengo ahí mi función tangente de x. Voy a poner ahora mi extremo izquierdo. Va a ser una cantidad, a ver, voy a llamarla c, y el extremo derecho va a ser pi. El extremo derecho va a ser pi. Vamos a crear un deslizador aquí. Este deslizador va a ir desde pi, el valor mínimo va a ser pi, y no, perdón, el valor mínimo va a ser pi medios. Pi medios, y el valor máximo va a ser pi. Y vamos a ver qué pasa. A ver, aquí, ahí está. Entonces observen, acá por ejemplo, cuando yo estoy tratando de encontrar este valor, a ver, voy a sombrear esto también, le voy a poner otro color, ahí está. Esto es lo que está dando esa integral definida. Y observe, cada vez que yo voy haciendo cuentas, voy a reducir este. Este lo voy a reducir y así puedo mover este con mayor tranquilidad, mayor libertad. Vean que cuando está haciendo acá las cuentas, no sé si ustedes lo notan, pero se demora mucho más. A ver, este color, ahí está. Se demora mucho más. ¿Qué pasa cuando me aproximo hasta pi medios? Hasta pi medios me aproximo y el valor de D dio menos 6.18. ¿Sí? Acá está dando menos 6.18. Pero bueno, este fue el valor que dio entre pi medios y pi. ¿Sí? Bueno, acá estamos entre pi medios y pi. Da 6.18. Cuando trato de calcular entonces ambos valores, vamos a ver hasta dónde se aproxima. A ver, bajarlo aquí. Vamos a ver hasta dónde se aproxima. Tenemos aquí menos 2.65, pero cuando me voy hacia pi medios, no da ningún valor. En cambio, cuando me voy hacia pi medios, sí me alcanza a dar un valor, me da el valor menos 6.18. Entonces, bueno, ahí está entredicho qué pasará con esa integral, ¿no? De momento, gráficamente,
Aquí en GeoGebra podríamos pensar que tal vez el valor de esa integral definida estaría definido como tal, ¿cierto? Sería la suma entre este 6.65 y ese menos 6.18, más o menos, aunque acá hay que ver qué pasa entre 1.57 y 1.5 y 1.57, que es donde precisamente pasa de ser 2.65 a no poderlo calcular, ¿bien? Entonces, bueno, ahí estamos viendo una primera diferencia eh, entre lo que será el valor de una integral definida que no cumple con las condiciones del teorema fundamental y por lo tanto no se puede utilizar el teorema fundamental. Pero ¿qué pasa si de pronto ocurre algo como esto? Ya vamos a ver cómo plantear esto. Es un tipo de función que necesita una integral diferente y esas serán las que llamaremos integrales impropias. Vamos a ver otro caso. Otro caso, aquí de una vez antes de definir las integrales impropias. Ahora voy a escribir el siguiente caso, e elevado a la menos x. Por ejemplo, este, este intervalo de acá, voy a poner nuevamente ahora la integral, ahora integral, y le voy a poner e elevado a la menos x. Y acá voy a ir entre 1 y entre un deslizador a. Voy a poner un deslizador a y quiero que este deslizador, no sé, por ejemplo, vaya desde 1 hasta, qué sé yo, hasta 50, ¿vale? Quiero que vaya desde 1 hasta 50. Entonces, a medida que yo voy avanzando, bueno, acá se movió esto muy rápido, quiero que miremos el valor acotado, el valor de esa integral definida. Voy a ponerle acá un poco. Bueno, esta etiqueta, acá se puede como tal hacer más grande, más visible, pero prefiero que se vea más la región que estamos integrando. Entonces observe, a medida que yo voy aumentando el valor del deslizador, vean qué pasa con el valor de esa integral definida. A ver, si el deslizador vale 1.5, el valor de la integral definida nos está dando 0.14. Si el deslizador vale, a ver, vamos a detenerlo acá, en 9, más o menos, da 0.37. Y de hecho, si yo sigo aumentando, vamos a seguir aumentando hasta 50. Miren que no ha cambiado, no ha cambiado. Lo que pasa es que acá solamente me está mostrando un decimal. Bien, un decimal. Puede ser que efectivamente esto sea diferente, ¿no? Es decir, tenga variaciones y es lo que uno espera. ¿Qué ocurre? Que esas variaciones empiezan a ser tan pequeñas, como pueden ver acá a la altura, empieza a ser tan pequeña que no hay mucha variación con respecto a este segundo decimal. Pero siempre va a quedar la pregunta, ¿qué pasará con el valor de esa integral definida? ¿Será que existe o no existe como tal el valor? ¿Y por qué va a quedar la pregunta? Precisamente porque aquí, aunque yo haya puesto esto hasta 50, esto no es algo que esté acotado, ¿cierto? Es decir, aunque yo dibuje acá un rectángulo, siempre va a haber una porción de la gráfica que se va a seguir saliendo. Entonces, ¿qué pasará con esta integral? Si bien en esta integral tampoco la gráfica es acotada, es diferente a la anterior. ¿En qué es diferente a la anterior? Que el anterior, el intervalo sí era acotado y la función era discontinua. Acá es diferente porque la función acá es continua, pero el intervalo no es acotado. Esos son los dos casos de integrales impropias. Esos serán esos dos casos de integrales impropias. Acá, bueno, vamos a querer precisamente ver qué pasa cuando uno hace ciertas modificaciones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí hemos cambiado esto. Ya la función no es e a la menos x, sino 5 veces c a la menos x, y pasó de ser como 1.37 a 1.84. Bien, como 1.84. Bueno, vamos a ver si estas dos integrales impropias como tal existen o no.
Y para eso vamos a definir los casos de integración por integrales impropias. Entonces, estos casos serán los siguientes. Primer caso. Vamos a hablar de la parte de funciones discontinuas, ¿sí? O bueno, vamos a ponerle así, discontinuidades infinitas. Vamos a poner discontinuidades infinitas. Es decir, ahí va a tener un comportamiento asintótico como ocurre en el caso de la función tangente. Entonces, primero, sea f de x una función continua en un intervalo de la forma AB, desde A cerrado hasta B abierto, tal que vamos a suponer que la imagen en valor absoluto de f de x tiende a infinito cuando x tienda a B por la izquierda. ¿Bien? Cuando x tienda a B por la izquierda. Más o menos, ¿en qué caso estamos? Estamos en el caso de la parte roja de esta función tangente. ¿Bien? La función tangente es continua de 0 a pi medios, pero en 0 cerrado y en pi medios abierto. Y precisamente ocurre que cuando el valor de acá del deslizador se acerca a pi medios por la izquierda, el valor de la imagen crece a infinito. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se plantea una integral impropia de este estilo? Vamos a ponerlo así. Entonces, la integral desde A hasta B de f de x se convierte en lo siguiente. El límite, cuando un número c tiende a B por izquierda, cuando un número c tiende a B por izquierda, de la integral desde A hasta C de f de x. Básicamente lo que estamos haciendo aquí es lo que estamos haciendo con el deslizador, ¿cierto? Yo estoy poniendo acá un número y estoy calculando la integral desde 0 hasta A, donde hace el deslizador. Y el deslizador, mediante el límite, con la definición, lo estoy haciendo tender al valor del extremo derecho del intervalo. ¿Bien? Vamos al segundo caso. Vamos a poner los tres casos y hacemos un ejemplo. Hacemos precisamente el de esa integral de la tangente. Segundo caso. Segundo caso, entonces, sea f de x continua en el intervalo, ahora abierto en A, cerrado en B, sea la función de esta manera, tal que en valor absoluto la imagen de f va hacia infinito cuando x tiende precisamente a A por la derecha. Entonces, en este caso de integrales impropias, se plantea de la siguiente forma. Queda la integral desde A hasta B de f de x es el límite cuando ese número c tiende a A por la derecha de la integral desde C hasta B, desde C hasta B de f de x. Y el tercer caso, que es como el caso que estamos estudiando nosotros, la integral que estamos estudiando nosotros, realmente es un caso que se limita a los dos casos anteriores. Entonces, sea f de x continua en un intervalo AB cerrado en ambos costados, excepto
en un número C que pertenece al intervalo abierto, ¿sí? Al intervalo abierto AB, tal que ocurre lo siguiente. La función f de x tiende a infinito cuando, vamos a poner acá un número, otro número cualquiera, vamos a llamarle, no, perdón, acá vamos con x, cuando x tiende a c por izquierda y cuando x tiende a c por derecha. X tiende a C por derecha. Es decir, cuando tiende a C por izquierda y por derecha, en ambos casos, la imagen va para infinito, ¿sí? En valor absoluto, va para infinito. Básicamente es lo que está ocurriendo en nuestro caso, ¿cierto? En nuestro caso tenemos que la función es continua en todo el intervalo de 0 a pi, excepto en algún punto en el interior del intervalo, en este caso en pi medios. ¿Y qué ocurre? Que cuando me acerco a ese valor por izquierda, la imagen en valor absoluto va para infinito, y cuando me acerco a ese valor pi medios por la derecha también la imagen en valor absoluto va para infinito. Bien, entonces estamos en este caso. ¿Cómo se plantea entonces la integral en este caso? Entonces, tenemos que la integral desde a hasta b de f de x, en este caso se reduce a los casos anteriores, es decir, esto se plantea como la integral desde a hasta c de f de x, que es una integral impropia. ¿Por qué va a ser impropia? Como lo estamos diciendo acá, cuando x tienda a c por izquierda, precisamente la imagen se va para infinito, la imagen en valor absoluto, por lo tanto es una integral impropia, y esta otra también es una integral impropia. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? Que una es una integral impropia, donde tiene una discontinuidad infinita en el extremo derecho, ¿cierto? La primera tiene discontinuidad infinita en el extremo derecho del intervalo y la segunda tiene una discontinuidad infinita en el extremo izquierdo del intervalo. Es decir, esto realmente se reduce a los casos 1 y 2, ¿cierto? Se reducen a los casos 1 y 2 que ya mostramos. Entonces vamos a resolver esa integral. Pero bueno, antes de eso, una nota aquí. Nota. En los casos 1 y 2, decimos, en esos casos 1 y 2, decimos que la integral impropia esa integral impropia converge si el límite existe. En caso contrario, es decir, en caso que ese límite no exista, decimos que la integral diverge. Decimos que esa integral diverge. Bien, en el caso 3, decimos que la integral, esa integral impropia, converge si lo hacen las dos integrales. Vamos a poner acá entre paréntesis de la derecha. Es decir, si estas dos integrales, que a su vez son impropias, estas dos integrales convergen, entonces la integral de la izquierda decimos que es una integral impropia que converge. En caso contrario,
¿Cuál sería el caso contrario? El caso contrario es que alguna de las dos diverja, ¿cierto? Alguna de las dos o las dos diverjan. Si alguna de las dos o las dos divergen, ese será un caso contrario. Entonces, en caso contrario, decimos que la integral diverge. Decimos que esa integral diverge. Entonces, ¿qué ocurre? Que, por ejemplo, por ejemplo, el que teníamos trabajando, el ejercicio que estábamos trabajando, esta integral desde 0 hasta pi de la tangente de x es una integral impropia, ¿cierto? Y es una integral de tipo 3, es del caso 3. Por lo tanto, esta integral se debe escribir como la integral de 0 a pi medios, que es el punto donde tiene esa discontinuidad infinita de la tangente de x, más la integral desde pi medios hasta pi de la tangente de x. Bien, dicho esto, cada una de estas integrales es impropia. Esta primera integral, ¿cómo se plantea? Entonces, mucha atención, la integral de 0 a pi medios de la tangente de x es una integral impropia y tiene una discontinuidad infinita hacia el extremo derecho del intervalo. Por lo tanto, esto se plantea de la siguiente forma. El límite, cuando un número b, vamos a ponerlo así, un número b tiende a pi medios por izquierda, ¿de quién? De la integral entre 0 y b de la tangente de x. ¿Bien? Entonces ahora calculamos primero la integral y luego el límite. Resulta que cuando yo tomo esta integral de 0 a b, donde b es un valor que está a la izquierda de pi medios, la función es continua entre 0 y b, como podemos ver acá en el GeoGebra. Cuando yo tomo por acá una cantidad b, ¿cierto? Una cantidad b, la función entre 0 y b es continua y es acotada, es decir, que cumple con las condiciones para poder usar el teorema fundamental. Por eso acá en esta parte podemos usar el teorema fundamental. Ahora sí, ¿cuánto es la integral del logaritmo natural? Perdón, de la tangente de x. Es logaritmo natural de la secante de x. Esto evaluado entre 0 y b. ¿Vale? Esto evaluado en b queda lo siguiente. Acá, bueno, tenemos cuando va pi medios por izquierda. Quedará acá el logaritmo natural de la secante de b, el valor absoluto de la secante de b, menos el logaritmo natural de la secante de 0. La secante de 0 es 1, el logaritmo natural de 1 es 0. Es decir, que es solamente esto. Resulta que cuando uno tiene un límite de este estilo, tiene que analizarlo como el límite de una compuesta. La función logaritmo natural es continua en su dominio, y como tenemos acá valor absoluto, entonces a menos de que fuese 0 ese valor de la secante de b, no podría calcularlo. Si ustedes revisan algún resultado que aparece en el curso de cálculo 1, habla de cómo calcular el límite de una compuesta. Y algo que se pide es que la función externa que la función interna que exista el límite y sea continua, y que la función externa sea continua en esa imagen, ¿bien? En ese límite, básicamente. Entonces podemos nosotros meter acá este límite. ¿Por qué? Porque el logaritmo natural, ya lo dije, es continuo en todo su dominio, y la única forma de que esto tuviera problemas es que el límite de b cuando va a pi medios por izquierda de la secante de b, este límite fuese 0.
Bien, no sé si recuerdan la función secante. La secante, bueno, secante es 1 sobre coseno. Resulta que coseno, cuando yo evalúo eso en pi medios, va a ser 0. Pero como estoy tomando un límite, ¿qué quiere decir? Que esto que está aquí adentro, esto va a tender a infinito. ¿Sí? Esto de aquí adentro tiende a infinito. Cuando me aproximo, vamos a poner acá la gráfica. Voy a poner aquí la gráfica de la secante. Entonces pongamos y igual a la secante de x, por si no recuerdan la gráfica. Y ahora voy a ocultar todo esto, porque bueno, por ahora lo que me interesa es mencionar. Acá tengo, bueno, ¿dónde tenía? Acá está la asíntota. Entonces vean la gráfica de la secante. Vamos a ponerle un color que se vea mejor. Ahí está. Acá tenemos la gráfica de la secante. ¿Hacia dónde va la gráfica de la secante cuando x tiende a pi medios por izquierda? La gráfica de la secante tiende precisamente a infinito, ¿verdad? Acá vemos, tiende precisamente a infinito. Acá vemos, cuando me aproximo a pi medios por la izquierda, la gráfica de la secante va para infinito. ¿Y qué pasa en el logaritmo natural cuando el argumento va para infinito? ¿Para dónde va la imagen del logaritmo natural? ¿Para dónde va, muchachos? Tiende a negativo, pero La gráfica del logaritmo natural cuando el argumento va para infinito. ¿Hacia dónde va la imagen, la gráfica del logaritmo natural? va hacia la derecha, o sea, hacia más. Va tomando valores mayores Es en decir, que eso el primer cuadrante. va hacia infinito, Sí, ¿cierto? Es decir, que como esto que está acá dentro del logaritmo va hacia infinito y el logaritmo es creciente, todo este límite va para infinito. ¿Qué quiere decir? Que todo este límite diverge, no existe. Conclusión, puedo decir que la integral entre 0 y pi medios de la tangente de x diverge. Diverge. Y como esa integral diverge, como vimos en el caso 3, si una de esas integrales diverge, ¿qué puedo decir de la integral de la izquierda? Que diverge también. Por lo tanto, esta integral definida como tal no existe. Esta integral definida como tal no tiene un valor. Diverge. Es una integral que es divergente. Puede ser que la integral de la otra integral exista, no sé. Vamos a verificarlo. Aprovechando que estamos con este ejemplo, vamos a completar el ejemplo. Entonces vamos a mirar ahora, acá ya tenemos este resultado, la integral entre pi medios y pi, ¿de qué? De la tangente de x de x. Ahora el problema, ¿dónde se encuentra? En la izquierda. Por lo tanto, esto se puede escribir como el límite cuando una cantidad b tiende a pi medios por derecha de la integral entre b y pi de la tangente de x de x. ¿Bien? Entre la tangente de x de x. Nuevamente calculamos esa integral, entonces el límite cuando b tiende a pi medios por derecha. Y aquí tenemos la integral de la tangente, que es el logaritmo natural del valor absoluto de la secante de x. Esto evaluado entre b y pi. Si evaluamos en pi, la secante de pi es menos 1. Como esto está en valor absoluto, queda el logaritmo natural de 1, lo cual es 0. Es decir, acá esto va a quedar simplemente el límite cuando b tiende a pi medios por derecha de menos el logaritmo natural de la secante de b. ¿Cierto? Acá ya evaluando en b,
esto va a ser así. Nuevamente hacemos la misma cuenta. Cuando B tiende a pi medios por la derecha, B tiende a pi medios por la derecha, ¿hacia dónde va la gráfica de la secante? ¿Hacia dónde va? Vamos a mirar aquí. Cuando me aproximo a pi medios por la derecha, acá, ¿hacia dónde va la gráfica de la secante? Ya menos Ya infinito. menos Hacia infinito. menos infinito. Bueno, pero como está en valor absoluto, básicamente es como si yo tomara esta función logaritmo, esta función secante y le voy a poner acá un valor absoluto. Así, miren cómo quedó. Entonces, cuando yo voy hacia la derecha de pi medios, esto nuevamente va hacia infinito y otra vez el logaritmo natural de infinito tiende hacia infinito, ¿sí? Es decir, si el argumento del logaritmo natural tiende a infinito, entonces la función tiende a infinito. Con este menos que está acá, todo esto tiende a menos infinito. Haciendo el cálculo podemos ver que esto diverge. Esto de acá diverge. Es decir, este resultado que nos muestra GeoGebra, para la gráfica de la secante, veamos aquí, para la gráfica de la secante, esta segunda integral, esta no es correcta, algo debe estar pasando allí, sí, algo debe estar pasando allí, tal vez GeoGebra hace un valor aproximado en 1.50 y algo, pero no está calculando todas las iteraciones. Bueno, de hecho este ejemplo creo que lo resolví con el otro grupo porque se deja precisamente hacer un análisis bastante interesante. ¿Y qué días que estábamos graficando? Cuando poníamos esta integral definida de pi medios a pi, simplemente ¡pum!, se cerró el programa. Bueno, hoy pone este resultado, pero este resultado acá, aunque GeoGebra nos muestra ese resultado de menos 6.18, podemos ver que analíticamente esa integral diverge, ¿vale? Esa integral diverge. Ese resultado que muestra GeoGebra no es correcto. Bien. Bien. Bueno. Entonces, vamos a mirar ahora el otro caso general. El otro caso general precisamente es el caso en el cual nosotros tenemos ya no una discontinuidad infinita. Vamos a definir el otro caso. El otro caso será cuando tengamos nosotros un intervalo no acotado. Voy a pasar por acá una línea. Y vamos a escribir por aquí. Entonces, segundo caso general, cuando tenemos integrales impropias. Tenemos integrales impropias entonces cuando tenemos una discontinuidad infinita y ahora en este caso, en el caso de intervalos no acotados. Intervalos no acotados. Entonces, cuando tenemos intervalos no acotados, se define de la siguiente manera. Primer caso, sea f de x una función continua en el intervalo desde a hasta infinito, donde a es un número real, vamos a poner acá esto cerrado, desde a hasta infinito. Entonces, la integral desde a hasta infinito de f de x, ¿cómo se define? Se define como el límite cuando b tiende a infinito de la integral desde a hasta b de f de x. Es decir, como lo hicimos con el deslizador, ¿cierto? Si nosotros miramos acá el segundo caso, miremos acá este segundo caso,
acá, cuando tomamos el deslizador, tomamos ese deslizador, precisamente, a ver, le voy a poner esto aquí, le voy a hacer otra variación para que no decrezca tan rápido. Voy a ponerle acá 0.001. Bueno, tal vez ahora fue muy lento. Voy a quitarle un 0. Ahí está. Acá vamos a ponerle lo mismo. 0.01. Ahí está. Vale, vamos a hacer acá una escala diferente. Aquí tenemos entre 0 y 50. Y entonces observen, cuando nosotros tomamos esta integral y yo la quiero analizar de 0 a infinito, o bueno, de 1 a infinito como está aquí. Bueno, resulta que el deslizador yo en GeoGebra no lo puedo construir hasta infinito, ¿no? No lo puedo construir hasta infinito. Tal vez vamos a ampliarle un poco más, no sé, vamos a ponerle hasta, a ver, hasta 500. Vamos a ponerle hasta 500 y entonces vamos a ir acá ampliando esto. Y bueno, observen, algo que quiero que observen es, miren la variación que empieza a tener. Al principio, hasta 16, de 1 a 16, la integral definida está tomando un valor aproximadamente de 69. Cuando, a ver, eso fue en 16, más o menos en 36, ya no es 69, sino es 146 punto algo. Y vean cómo va aumentando. Cuando vamos esto, llevémoslo a 200 más o menos, vamos en 426 aproximadamente. 426. Observen que cuando, eso fue en 200, pero en 500, de 426 aumentó a 491. Acá queda esa pregunta de, bueno, ¿será que esto tomará un valor acotado o cada vez va a ir subiendo, aunque sea de a poquito, va a ir subiendo más, más y más? Y llegará un momento en el que simplemente eso sea una cantidad no acotada. Entonces, este tipo de casos se trabajan a partir de un límite como este, ¿cierto? Quiero analizar una integral desde hasta infinito de f de x de x, entonces se trabaja como un límite. Vamos a ver el segundo caso. Segundo caso, estos casos son mucho más intuitivos. Entonces, sea f de x una función continua. Ahora continua en el intervalo de menos infinito hasta una cantidad, llamémosla b, ahí cerrado en b. Entonces, la integral entre menos infinito, esta integral entre menos infinito y b de f de x, se define como, se define como el límite cuando una cantidad a tiende a menos infinito de la integral desde a hasta b de f de x, ¿bien? De f de x de x. Y tercer caso, ¿cuál será ese tercer caso? Precisamente cuando la función no esté acotada ni a la derecha ni a la izquierda. El primer caso es un intervalo no acotado, pero es no acotado a la derecha. A la izquierda sí está acotado. El segundo caso es no acotado hacia la izquierda. Hacia la derecha sí está acotado. Entonces el tercer caso es una función, es una integral que se pide sobre una función para un intervalo no acotado, pero en ambos lados. Quiero que la función sea continua en el intervalo de menos infinito a infinito. Y entonces se tiene la siguiente integral. Integral de menos infinito a infinito, ¿de qué? De f de x se define como la integral desde menos infinito a una cantidad c de f de x más la integral desde c hasta infinito de f de x, donde
C pertenece a este intervalo. Es cualquier número si es un número que está allí. Y como pasó en el caso anterior, entonces el tercer caso se divide en los dos casos anteriores, los dos casos inmediatamente anteriores. Entonces aquí tenemos nuevamente la misma nota, dos puntos. Entonces, en los casos 1 y 2, la integral converge. Vamos a poner aquí la integral impropia. Converge si el límite existe. ¿Vale? Si ese límite, si el límite existe. En caso contrario, decimos que la integral diverge. En caso contrario, decimos que la integral diverge. En el caso 3, ¿qué ocurre? La integral impropia converge si así lo hacen, la integral impropia converge si así lo hacen las integrales de la derecha. Si así lo hacen las integrales de la derecha. En caso contrario, decimos que la integral diverge. Simplemente decimos que la integral diverge. ¿Bien? Vale. Vamos a hacer entonces como ejemplo, el ejemplo de la función e a la menos x en el intervalo de 0 a infinito y veamos qué pasa. Y ahorita vamos a ver un caso también con otra función y hacemos su respectivo análisis. Entonces, ejemplo, en este ejemplo, queremos calcular la integral entre 0 e infinito de e a la menos x de x. ¿Bien? Como es una integral impropia, ¿de qué tipo? Es una integral impropia de tipo intervalo no acotado y es no acotado hacia la derecha. La función es continua en el intervalo de 0 a infinito. Entonces, esto se plantea como el límite cuando ¿qué? Cuando una cantidad b tiende a infinito de la integral desde 0 hasta b de e a la menos x de x. ¿Y cuánto da la integral de e a la menos x? Menos e a la x, a la menos x, Eso, más e. esto es menos e a la menos x. Bueno, como es integral definida, entonces no le ponemos la constante de integración, ¿verdad? Es menos e a la menos x evaluada entre 0 y b
Y aquí esto le vamos a calcular el límite cuando b tiende a infinito. Entonces, evaluando todo esto en b, nos queda lo siguiente, el límite cuando b tiende a infinito de menos e a la menos b. Acá tenemos menos, pero con este otro menos va a quedar más. Voy a ponerlo así entre paréntesis para que, bueno, esto va a ser menos 0, ¿cierto? E a la menos 0, es decir, e a la 0 es 1, y acá este menos con este menos va a quedar 1 positivo, ¿ok? Va a quedar 1 positivo, tenemos entonces límite cuando b tiende a infinito de menos e a la menos b más 1. ¿Cuánto da ese límite? ¿Hacia dónde va e a la menos b cuando b tiende a infinito? A infinito. ¿No? E a la menos b. Por ejemplo, acá tenemos una función del estilo e a la menos x. En general, esta función e a la menos x es de este estilo, ¿no? Es decir, es decreciente así. Es decir, que si cuando el argumento de e a la menos x, cuando x tiende a infinito, ¿hacia dónde va e a la menos x? Hacia 0, ¿cierto? Por lo tanto, acá cuando el límite, cuando b tiende a infinito, e a la menos b tiende a ¿qué? Tiende a 0. Es decir, que todo este límite es 1. Todo este límite da 1. ¿Correcto? Todo este límite es 1 y por lo tanto, conclusión, la integral entre 0 e infinito de f de x es 1 y podemos decir que converge o que es convergente también, ¿vale? Acá, bueno, vamos a mirar entonces en GeoGebra, acá le habíamos hecho unas modificaciones, vamos a volver a hacerle modificaciones aquí, para mirar la función e a la menos x y ver si GeoGebra nos arroja el mismo valor. No porque necesitemos que nos dé el mismo valor, porque bueno, puede ser que cometa algún error el cálculo en GeoGebra, como ya vimos anteriormente. Vamos a editar también esto. De todas formas, nosotros acá no vamos a poder calcular esto hasta infinito. Voy a poner acá esto iniciando en 0 y bueno, acá en ese contador. Pero observe que cuando llego a 500, por la cantidad de decimales que arroja GeoGebra, ya nos está arrojando precisamente el valor 1. Tal vez, a ver, ¿desde dónde empieza a arrojar valor 1? Vean, con 11, o sea, integral de 0 a 11, la diferencia es tan pequeña que de una vez GeoGebra arroja el valor 1. Quiero que pongan en su calculadora la integral de 0 a 10. De 0 hasta 10 de esa función e a la menos x. Y que me digan cuánto les da. ¿Cuánto les da? Es decir, en la calculadora van a poner integral de 0 a 10 de e a la menos x de x. ¿Cuánto les da? Quiero que me digan. 0.99. Dame más decimales. 0.99. 99, 54, 60, 01. 54, 60, 01. Sí, señor. Observe, como esto tiene ya cuatro cifras significativas, 4 cifras que prácticamente le están dando mucha exactitud al resultado de 0 a 10. De 0 a 11 tal vez agregue un 9 más, no lo sé. Entonces, GeoGebra no está mostrando muchos decimales. De hecho, él creo que muestra solamente como 2 decimales. Esto él de una vez lo está aproximando a 1, desde una parte muy temprana, ¿sí? Por eso, estos resultados puede ser que varíen un poco, ¿no? Acá en GeoGebra, como GeoGebra está haciendo
esto de manera aproximada y de manera iterativa, vean que de 0 a 10 ya arroja que el valor es prácticamente 1 en GeoGebra. Sin embargo, en la calculadora no es 10, ¿sí? Y bueno, ya hemos hablado de lo que es el tamaño de las cifras. Ya hemos hablado de lo que es ese tamaño de las cifras. Uno no puede decir que, bueno, 0.999 es igual a 1, porque ahí pues puede cometer errores en las cuentas, ¿no? Entonces, si de pronto desde 10 hasta infinito, aunque esa suma sea muy pequeña, cada vez esté sumando cositas muy pequeñas, eso haga que toda la suma se vaya para infinito, entonces sería una integral divergente. Por lo tanto, no nos podemos confiar de los resultados que podamos obtener, digamos, en GeoGebra. Es bastante bueno para ilustrar lo que estamos estudiando, sí, es bastante bueno, pero el resultado que podemos considerar como confiable es el que podamos obtener de manera analítica. De manera analítica. ¿Qué pasa si nosotros ahora, a ver, voy a cerrar la otra ventana ya. ¿Qué pasa si nosotros ahora vamos a construir una función como la siguiente? Acá voy a ponerle e a la menos x al cuadrado. Así. Miren esta función. Esta función, bueno, realmente es una variación de esta función. Lo que ustedes van a estudiar en la... Me imagino que todas las carreras tienen que estudiar algo de estadísticas, ¿o no? ¿Alguno ha mirado su plan de estudios a ver si tienen o no que estudiar estadística? En estadística, o si ustedes lo recuerdan del colegio, hay algo que se llama gráficas de distribución normal, o bueno, muestras de distribución normal. Y esa distribución normal, precisamente, la gráfica o la curva de la distribución normal es más o menos así. Hay una pequeña variación, ¿sí? Hay una pequeña variación. Acá tenemos e a la menos x al cuadrado. Y algo que uno puede determinar, que eso lo van a ver ustedes allá en estadística, es que un gran porcentaje de, digamos, de todo el área acotada se encuentra aquí en la parte central, es decir, acá se puede estar encontrando el 50%, tal vez por aquí en estas otras dos regiones se encuentra, sumando estas dos regiones, se encuentra, no sé, un 30% más, y en las otras dos queda el 20%, ¿sí? Cuando uno estudia una gráfica como esta, resulta entonces de interés poder primero que nada verificar que el valor de la integral, o bueno, el valor, sí, la integral definida o del área acotada, está bien definida. Acá tenemos, por ejemplo, esta, bueno, le voy a poner desde 0, el valor mínimo del deslizador. Ahí está. Entonces observen, acá por ejemplo yo voy desde 0 a 3 y estamos considerando la parte central de esa función, e a la menos x al cuadrado, ¿sí? Y vamos a ir, a medida que vamos aumentando, acá vamos en 1,5. En 1,5 el valor es de 1.71. De 1.71. Y si ustedes ven, al parecer, cuando voy aumentando, eso se queda en 1.77. ¿Cierto? Observen, prácticamente no veo variaciones acá desde 3. Voy a ir un poco más. Sí, prácticamente desde 2,5 hasta 20 que tengo mi deslizador. Acá estoy cubriendo la gráfica de menos 20 a 20 de una vez. Y el valor de la integral definida no varió. Sí, no varió. La pregunta es, ¿qué pasará con esta función de menos infinito a infinito? Y bueno, podríamos tratar de calcular esa integral, pero hay un problema. Hay un problema, que además de ser una integral impropia, si yo quiero calcular la integral, qué sé yo, de 0 a infinito, porque de menos infinito a infinito tendría que separarla, esta función no tiene primitiva. Resulta que esta función no tiene primitiva, ¿cierto? Lo hemos visto en alguna otra oportunidad. Esta función de acá no tiene primitiva, entonces no podemos hacer el cálculo de la integral para esta integral impropia.
Bien, seguimos teniendo esa limitante. Más adelante, cuando estudiemos sucesiones y series, vamos a poder abordar problemas como este. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo quisiera calcular, vamos a poner este otro ejemplo, quiero calcular la integral desde menos infinito hasta infinito de la función 1 sobre x de x. Quiero que me digan esa integral impropia qué casos cumple, cuáles de los casos cumple. ¿Es de discontinuidad infinita o es de intervalo no acotado? Si es de discontinuidad infinita, es hacia un intervalo en la izquierda o en la derecha. Si es de intervalo no acotado, lo es hacia la izquierda o a la derecha. ¿Qué es? ¿Qué cumple esa integral impropia? Tenemos precisamente que ver qué cumple, entender qué cumple, para poder trabajar con esa integral, para poderla plantear correctamente. Bueno, muchachos, entonces esta integral, si ustedes miran la gráfica de esta función, cumple con los 4 casos, prácticamente cumple con todos los casos que tenemos acá. ¿Por qué? Porque es una integral que tiene intervalo no acotado hacia izquierda y derecha. Además tiene discontinuidad infinita en 0, ¿cierto? Y tiene discontinuidad infinita en 0, haciendo teniendo el siguiente comportamiento. Es decir, que yo esto tendría que separarlo primero a partir de la discontinuidad infinita que tiene acá en 0, ¿cierto? Esta asíntota vertical que posee, tendría que separarlo en 2. Primero, ¿cómo? Como la integral desde menos infinito hasta 0, ¿cierto? Desde menos infinito hasta 0, de f de x, bueno, vamos a ponerlo de una vez, de 1 sobre x, de x, más la integral desde 0 hasta infinito de 1 sobre x de x. Pero entonces, si ustedes observan, cada una de estas integrales es impropia y cumple 2 casos. Por ejemplo, la primera integral tiene intervalo no acotado, ¿cierto? Tiene intervalo no acotado hacia la izquierda. Entonces, esa integral tengo que separarla, ¿cierto? Tengo que poner, por ejemplo, algo del estilo b hasta 0, desde b hasta 0 de 1 sobre x de x. Pero resulta que por la izquierda de 0 tiene una discontinuidad infinita. Es decir, que eso tendría que separarlo a su vez en otra integral. ¿Cómo queda todo esto? Por ejemplo, acá voy a ponerlo, a ver, vamos a poner letras en orden. Voy a poner esto desde A hasta B. Entonces, acá esto va a ir límite cuando A tiende a infinito, a menos infinito, ¿cierto? De esta expresión que está acá. Pero ¿quién es B? ¿Quién es este B? Entonces, para este B, tendría que separarlo. Bueno, les voy a mostrar 2 formas de plantear este problema. Una forma es la más sencilla, que sería tomar un número acá cualquiera. No sé, voy a tomar el -1 y voy a poner desde A hasta -1, hasta -1. Y esto tendría que sumarle el límite cuando una cantidad b tiende a 0 por izquierda de la integral desde -1 hasta b. Si lo observan, muchachos, acá estamos trabajando solamente la primera integral que está escrita en azul. ¿Por qué? En esta primera integral que está en amarillo,
tenemos resuelto el problema del intervalo no acotado hacia la izquierda. Y en la segunda integral, que es la que está escrita en blanco, tenemos resuelto el problema de la integral que tiene una discontinuidad infinita hacia la derecha de ese intervalo, ¿cierto? Es decir, en 0. Entonces hay que plantearla así. Para la segunda integral pasa exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que en la izquierda, hacia la izquierda de ese intervalo tiene una discontinuidad infinita. Entonces tendremos que poner límite cuando c tiende a 0 por derecha de la integral desde c, no sé, hasta 2, no tiene que ser un valor en específico, puede ser cualquiera, de 1 sobre x de x, más el límite cuando d tiende a infinito de la integral desde 2 hasta d de 1 sobre x de x. Y así quedaría planteado este problema. Así quedaría planteado este problema. Tal vez en alguno de los exámenes, si no recuerdo mal, pueden encontrar algún problema que hay que dividirlo así en 4 integrales. Que se puede dividir en 4 integrales. Ahí se están atendiendo de una vez todos los inconvenientes. Y entonces ahora lo que empieza a hacer uno es calcular integral por integral y límite por límite. ¿Bien? Integral por integral y límite por límite. Por ejemplo, la primera integral que está en amarillo. Integral de 1 sobre x, ¿quién es? Logaritmo natural del valor absoluto de x, ¿vale? Evaluado entre a y menos 1, queda logaritmo natural del valor absoluto de menos 1, ¿vale? Menos el logaritmo natural del valor absoluto de a. ¿Ok? Voy a ir resolviendo completamente cada una de estas. ¿Por qué? Porque si alguna de estas diverge, yo tal vez no necesito hacer más. Acá, en esta, bueno, tenemos logaritmo natural del valor absoluto de menos 1 es 0. Y queda el límite cuando a tiende a menos infinito de menos el logaritmo natural de ¿quién? De a. Cuando vamos poniendo acá los valores como está en valor absoluto, ¿todo esto a dónde tiende? Todo esto tiende a infinito. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿No sería menos infinito, verdad? Exactamente. Estamos encontrando que esto tiende a menos infinito. Entonces, una de esas integrales diverge. Sí, una de esas integrales, esta simplemente vamos a decir que diverge, como esta primera integral, esta primera parte diverge, eso hace que de una vez la integral de menos infinito a infinito de 1 sobre x de x diverja. Y no tendría que hacer nada más. ¿Ven? Porque el resultado de las otras tres no va a hacer que esto converja. No va a hacer que converja. Podemos decir simplemente que esto diverge. Bien, podemos decir que esto diverge. Entonces acá estamos resolviendo todos los problemas. Estamos resolviendo todos los problemas. Voy a hacer acá un mejor dibujo. Pero bueno, vamos a hacerlo mejor en GeoGebra, ya que tenemos acá el GeoGebra. Entonces, observen, tengo la función y igual a 1 sobre x. Acá tenemos esa función y igual a 1 sobre x. Entonces, quiero calcular la integral de menos infinito a infinito. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, lo que estamos haciendo nosotros es separar todo este problema en 4 partes. Bueno, uno lo hicimos acá, no sé, por menos 1, ¿cierto? Entonces, quiero analizar todo esto en el intervalo de menos infinito a menos 1. Cerrada. Pero ¿cómo lo separo? O bueno, ¿cómo lo analizo? Tengo que analizarlo con este primer límite, ¿cierto? Es el límite cuando a tiende a menos infinito de esa integral desde a hasta menos 1 de la función 1 sobre x de x. ¿Bien? Y aquí estaría analizando esta parte.
estaría analizando esta integral definida hasta aquí. ¿Ok? Ahora, la otra parte que voy a analizar es en el intervalo desde -1, cerrado también puede ser, hasta 0 abierto. Acá esta parte, ¿vale? ¿Cómo se plantea eso? Eso se plantea simplemente como el límite cuando b tiende a 0 por izquierda de la integral desde -1 hasta b de 1 sobre x de x. Sí, quiero que revisemos acá el planteamiento de qué es lo que estamos haciendo para que quede muy claro. Esto mismo lo voy a hacer a la derecha. Lo voy a hacer a la derecha de 0. Entonces voy a separar esto en dos partes, ¿cierto? Lo que hicimos acá fue separarla en el intervalo de 0 a 2 cerrado y luego tomar el intervalo de 2 hasta infinito. Que de 0 a 2 cerrado, ¿cómo se plantea? Como tiene una discontinuidad infinita en 0, es decir, en la izquierda de ese intervalo, entonces esto se plantea como el límite cuando c tiende a 0 por la derecha de la integral desde c hasta 2 de 1 sobre x de x, ¿cierto? De la función. Y esa última parte es un intervalo no acotado, entonces tenemos que plantearlo como el límite cuando d tiende a infinito de la integral desde 2 hasta d de 1 sobre x de x. Bien. Alguna de esas partes, si alguna de esas cuatro integrales diverge, entonces toda la integral original diverge. Y podemos simplemente responder así: esa integral impropia diverge. ¿Ok? Puede ser que alguna de estas otras integrales converja, no lo sé. Podemos revisarlo, pero como les digo, eso no va a cambiar el resultado final. Vamos a mirar así por curiosidad. Acá tenemos entonces el límite cuando b tiende a 0 por izquierda. Nuevamente, logaritmo natural del valor absoluto de x y evaluado entre -1 y b, queda el logaritmo natural del valor absoluto de b menos el logaritmo natural del valor absoluto de -1, pero el logaritmo natural del valor absoluto de -1 es 0. Entonces podemos simplemente escribir esto así. ¿Y qué ocurre con el logaritmo natural cuando b va hacia 0? Tengan en cuenta que acá esto es en valor absoluto. Esto también va para menos infinito. Esta parte de aquí tiende a menos infinito, es decir, también diverge. También diverge. Y bueno, así podemos seguir mirando las otras. Acá esto ¿cómo quedaría? Quedaría el límite cuando se tiende a 0 por derecha del logaritmo natural del valor absoluto de 2 menos el logaritmo natural del valor absoluto de c. ¿Vale? Cuando esto tiende a 0, nuevamente el logaritmo natural, ¿hacia dónde tiende? Hacia menos infinito. Con este menos queda más infinito, es decir, todo esto va para menos infinito, más infinito. También diverge esta parte. Diverge ese límite a más infinito. Y el último, ¿cómo queda el límite cuando d tiende a infinito? ¿De quién? Del logaritmo natural de d menos el logaritmo natural del valor absoluto de 2. Y cuando el argumento tiende a infinito, el logaritmo natural también va para infinito. Esto también diverge para infinito. Entonces ninguna de ellas fue convergente, todas fueron divergentes. Todas fueron divergentes. ¿Vale? Entonces podemos decir que esa integral simplemente diverge. Simplemente diverge. ¿Vale? Bueno. Acá tenemos entonces un ejemplo en el cual se plantean todos los casos. Aquí en la parte del texto podrán encontrar ejemplos donde van trabajando los casos uno por uno. ¿Sí? Tal vez se trabajan uno por uno. Tenemos acá los dos casos de integrales impropias. Y bueno, aparece la sección de ejercicios. Hay que tener mucho cuidado, muchachos, porque en algunos casos, nosotros puede ser que veamos alguna integral impropia por alguno de los casos, pero puede ser que sea impropia por más de uno de esos casos, como el que acabamos de ver de 1 sobre x.
¿sí? Por ejemplo, si nosotros acá consideramos esta función en la integral número 2, que va de menos infinito a menos 1, acá solamente tiene el caso de intervalo no acotado hacia la izquierda. Pero si en lugar de ir acá a menos 1, simplemente le cambio por 1, ¿sí? Es decir, le quito ese signo menos, entonces ahora también tiene problema en 0, ¿cierto? Porque en el denominador se hace 0 cuando x vale 0. Es decir, ahí tendríamos dos casos y habría que separarlo y habría que tener cuidado con eso. Entonces, lo que yo les recomiendo cuando veamos integrales impropias de este estilo es que se analice primero qué tipo de caso es. ¿Sí? Si tiene problemas de continuidad, si tiene solamente casos en los cuales el intervalo es no acotado, porque dependiendo de cómo encuentre yo que es la integral, ¿sí? Ya sea que es no acotado al intervalo o que es discontinua o ambas cosas, necesitaré plantear las integrales de una u otra forma, ¿cierto? Entonces, por eso hay que analizarlo primero. No recuerdo muy bien, pero creo que en el texto había un ejemplo donde se ponían ambos casos. No estoy muy seguro si era en este texto o en otro, pero el 30, a ver, el 30, no, mentiras. El 30 casi. Donde el 30 hubiese tenido acá en vez de un más, un menos, hubiese tenido ambos casos. ¿Por qué? Porque cuando evalúo en 0 queda e a la 0 menos e a la 0 es 0 y ahí tendría ese caso, ¿cierto? El caso de discontinuidad infinita. Y además tendría el caso de intervalo no acotado a la derecha, pero bueno, no tiene ese detalle. No recuerdo si era en este texto o en otro texto, pero es importante que también vean cómo resolver ejemplos así, ejemplos que sean de esa manera. Hay algunos problemas en los cuales se puede cometer un error muy ingenuo, como vimos en el primer ejemplo de esta clase, que fue el análisis de una función tangente, ¿cierto? Entre 0 y pi. Cuando se analiza esa función tangente entre 0 y pi, ocurre que posiblemente podemos tratar la integral sin tener mayor cuidado con la discontinuidad. Si ustedes analizan el problema 46, cuando uno mira esta integral y la observa sin hacer mucho análisis, ve una integral definida en el intervalo de 0 a pi. En el intervalo de 0 a pi. Y uno dice, bueno, si yo hago una sustitución, 1 menos seno de x, el diferencial de u será menos coseno de x. Es decir, que el numerador, ¿cierto? El coseno de x es menos el de u, y esto puede llevarme a convertir la integral simplemente en la integral de ¿quién? De 1 sobre raíz de u, ¿cierto? Por el de u, acá quedará un negativo, uno integra esto, se devuelve en la sustitución y evalúa entre 0 y pi. Eso está mal. Eso sería incorrecto. ¿Y por qué es incorrecto? Es incorrecto precisamente porque esta función tiene discontinuidad. ¿Dónde? En pi medios. Cuando x vale pi medios, seno de pi medios es 1 y allí quedará en el denominador dentro de la raíz 1 menos 1. Es decir, es 0. Entonces, por eso yo no puedo tratarla como una integral cualquiera. Tengo que resolverla como una integral impropia, y esta es una del caso 1 de integrales impropias con discontinuidades infinitas, es una de tipo 3, del subcaso 3, en el cual el punto de discontinuidad infinita se encuentra dentro del intervalo. Entonces, con esos es con los que hay que tener más cuidado. Hay que tener mucho más cuidado, por lo que les digo, a veces no podemos, o sea, no lo percibimos inmediatamente. Igual ocurre, por ejemplo, en el caso del problema 48, donde hay discontinuidades infinitas
en -1 y en 1. Y resulta que en el intervalo de 0 a 3 está cayendo uno de esos puntos de discontinuidad infinita. Entonces ahí hay problema, ¿sí? Ahí hay problema. No es que esté ocurriendo en 0, no está ocurriendo en 3. ¿Dónde está ocurriendo? Está ocurriendo en 1. Y bueno, uno podría tratar de hacer esta integral, pero como vimos en el caso de la tangente, el hecho de que nosotros nos sepamos una antiderivada y evaluemos a los extremos del intervalo no quiere decir que esté bien. ¿Por qué? Porque no cumple con las condiciones del teorema fundamental. Es por eso que no puede el resultado ser un resultado verídico. ¿Bien? Bueno, lo que queda es que empiecen a hacer ejercicios, muchachos, con respecto a integrales impropias.